quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento nos sean multiplicados, mis amados. Nos ponemos en pie un momento, por favor, por reverencia a la palabra e inclinamos nuestra cabeza, mis amados. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cada palabra de vida eterna, Padre Celestial, por cada santa promesa, por el cumplimiento de tu palabra para bien en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, Dios, Señor. Disponemos nuestro corazón en fe, en humildad y en mansedumbre, Señor. Nuestro oído como ese oído de discípulo, Padre Celestial, Dios, Señor, para acatar, Padre amado Dios, para disponernos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre Celestial. Fe es lo único que pides que tengamos para mezclarle a tu palabra, Padre amado, porque ella obra poderosamente, Señor. Gracias, gracias, gracias por todo el verbo que se ha hecho carne, Señor. Por ese verbo que te ha hecho carne, se ha hecho carne, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te ensalzamos, Padre amado, esta mañana, mi Rey eterno Dios. Gozosos, mi Rey eterno Dios, por todo lo que nos has dado y lo que hoy nos recuerdas y nos anuncias a través de tu Espíritu Santo por este mensajero, Señor. Gracias, mi Rey. A ti es toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sobra decirlo, pero por favor, celulares en modo avión. Dentro de todas las maravillas que nosotros hemos visto, hemos experimentado, hemos vivido,
Nos falta un camino para recorrer, ¿no? Una cosa es la promesa y otra cosa es el cumplimiento, ¿cierto? Cuando el Señor llegó al santo embajador Abraham, le prometió que de su simiente, que si se podían contar las estrellas o la arena de la mar, así sería su simiente, ¿cierto? Le prometió esto, ¿cierto? ¿Y él lo vio cumplido? No lo pudo ver cumplido, ¿sí? Pero Dios lo cumplió. La nación de Israel es presente. El pacto y las promesas que el Señor ha establecido y la llegada del Mesías, de nuestro Señor y Salvador, a través de esa simiente, de esa descendencia, es un hecho, es real, ¿cierto? Entonces nos dice el profeta Ezequiel en la enseñanza 36, desde el verso 25: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén y amén. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Aleluya, Señor. Amén, amén y amén. Entonces, esta palabra que hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Es un concierto, es una promesa maravillosa de Dios. Todos teníamos un concepto de cuál es ese pacto que el Señor hace, de cuál es esa promesa, de cuál es ese concierto que el Señor establece. Y el cumplimiento de esta palabra es totalmente hecho en nuestro Señor Jesucristo. El corazón de carne que prometió Dios está en Él. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Porque el corazón de Él fue el único que pudo obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hemos escuchado y lo hemos visto por la palabra. ¿Amén? ¿Ha sido así o no ha sido así? Sin duda, ¿cierto? Y entonces, nosotros en un principio pensábamos, porque es natural a veces, que nosotros tratemos de asimilar la palabra de Dios por nuestro entendimiento, ¿cierto? Eso nos sirve hasta un cierto punto. Pero cuando ya entendemos que no podemos interpretar la palabra como a nosotros nos parece, sino que debe ser divinamente inspirada, ¿cierto? Ya está escrita divinamente inspirada, pero debe ser también dado el entendimiento por aquel que dio esa escritura, que sabemos que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ¿qué es? La palabra. El agua de la que nos anuncia aquí la palabra, ¿qué es? También la palabra. La palabra está dada de diferentes formas. Y así como nosotros también usamos el agua para ciertas cosas, lo usamos para cualquier cantidad de aplicaciones. Tiene un campo de aplicación numeroso. Lo mismo la palabra en nuestro ser, en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro ser corporal. La palabra de Dios, la vida que nos da el Espíritu de Dios y el agua que es la palabra de Dios, tiene una función específica. Entonces, cada vez que vemos por la palabra algo que nosotros no entendamos, o aún mejor, algo que queremos comprender, debemos preguntarle al Señor qué significa, ¿sí? Porque muchas de las formas en las que el Señor se comunicó por la palabra está dada en parábolas. Los profetas, a través de las visiones, describieron ciertas cosas. Y eso que vieron fue lo que escribieron, pero ni ellos aún sabían para qué iban a hacer ni qué significaban. Amén. Eso lo hemos entendido. Porque cuando habla del Cordero, que es el Señor, no vino un Cordero. Vino un hombre, pero no cualquier hombre. Sabemos que para nosotros ha sido el hombre que
La historia lo tiene como el más importante y para nosotros es el más importante. ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿por qué estamos acá sentados? ¿Sí? La iglesia es testigo de que el Señor guarda del mal. La iglesia es testigo de que el Señor santifica. La iglesia es testigo de que el Señor da sanidad. La iglesia es testigo de que el Señor es verdadero. La iglesia es testigo de que la palabra de Dios se cumple o se cumple. Los que quedan callados o no han probado o, sí, o dudan o les falta escuchar un poquito más con humildad. Y entonces esa dureza, el Señor me mostraba esa dureza del corazón del que el Señor habla aquí, de quitar esa dureza. ¿Por qué se convirtió en dureza el corazón del hombre? Porque entró todo el engaño que Satanás dio desde el principio. Y desde ahí el Señor vio que el corazón del hombre estaba inclinado completamente al mal. Y por sí solo no se iba a enderezar jamás. Jamás. Entonces el Señor declara esta palabra: que dará un corazón de carne en medio de la carne y quitará el corazón de piedra. Amén. Y ese corazón es de nuestro Salvador. No esperemos otro. No esperemos otro. No esperemos uno de manera independiente, porque es el corazón del Señor. Sus discípulos, a pesar de ver tantas maravillas en algunas ordenanzas que el Señor les daba, ellos no lo podían comprender. Sin embargo, él sabía que él estaba haciendo la voluntad del Padre que lo había enviado. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia con relación al Padre? ¿No es hacer la voluntad de Dios? ¿No es ser todo lo que el Señor quiere que sea la iglesia? ¿Cierto que sí? Porque si no, entonces, ¿qué estaríamos haciendo acá? ¿En qué concierto estaríamos? Si no es que la voluntad de Dios, que es agradable, santa y perfecta, se cumpla en nosotros. Entonces, cuando el Señor me muestra aquí esta parte de la palabra, me permite hacer un examen de lo que es mi corazón. Y es tan sencillo, porque la verdad de Él es tan sencilla. No tenemos que estar empapados de teología para entender la palabra, porque la promesa dice que aún hasta el más torpe no se perderá del camino. ¿Cierto? Así dice la palabra. O sea que el Señor da un entendimiento a la medida que cada uno requiere. ¿Y por qué Él lo dijo? Que todos lo conoceríamos, que todos le conoceríamos. Entonces, ¿qué parte de Dios está en nosotros obrando y qué parte aún está duro nuestro corazón? Y eso es fácil. En lo que el Señor me ordena y yo no lo hago, ahí está duro mi corazón. Tan sencillo como eso. Entonces, oramos, ¿no? Que no busquemos al Señor por necesidad. Porque en una necesidad sí nos toca humillarnos y mirar a ver a quién le pedimos ayuda y ayúdeme a orar por esto, ayúdeme a orar por lo otro, ¿cierto? Eso lo hemos hecho todos. Todo lo hemos hecho. Y entonces ahí es fácil mirar qué parte aún queda de mi corazón de piedra que no es conforme al Señor, no es de carne. Y entonces cuando me dice acá el Señor que quitara ese corazón de piedra de nuestra carne se duele por cualquier cosa. Súper sensible, ¿sí? Súper sensible. Yo me corto continuamente con acero y esa herida es muy, muy fastidiosa. Y aún así, si yo veo una cara como diferente conmigo, también me preocupa. ¿Qué pasa? Y la carne es supremamente sensible para todo, ¿no? Y entonces nuestro corazón, ¿cómo debe estar para con las maravillas del Señor? Para con lo que Él ordena. ¿Qué parte no se ha convertido de piedra a carne? Porque por eso dice la promesa, ¿no? Que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que el nombre del Señor se debe clarificar en nosotros de manera pues que lleguemos a la estatura de un Salvador, del Señor Jesucristo, a la edad cumplida. Y entonces siempre me manda a estar en más, en más, en más, en más. Siempre.
Y conocer al Señor por palabra es el primer principio que nosotros, valga la redundancia, debemos tener. ¿Cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas ordenanzas del Salvador hay para la iglesia? ¿Cuántas ordenanzas del Salvador hay para los gentiles? ¿Cuántas ordenanzas del Salvador hay para los discípulos? ¿Cierto? Y entonces nos gozamos cuando leemos acá que Él hará un concierto. Que Él hará un concierto donde hará sus leyes en mi mente y las escribirá en mi corazón. Y que yo sepa, la mente es todo lo que yo veo. El principio del entendimiento es por lo que yo veo. ¿Cierto? ¿Sí es así o no es así? Veo y escucho. Y entonces el entendimiento se aprovecha. Y entonces nos dice el apóstol Juan en la enseñanza 8. De cierto, palabras del Señor Jesús, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Amén, Señor. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió el Señor Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Amén, amén y amén. Para yo saber que estoy en el concierto que el Señor anunció, que el Señor repite nuevamente también por el apóstol Pablo en Hebreos 10, es sencillamente ese: si yo estoy guardando la palabra. Yo sé que esta palabra viene a redarguir, porque por más que yo tenga algo de conocimiento, falta muchísimo más. Y siempre me va a redarguir la palabra que dice que debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, aún hay cosas en las que tenemos rudimentos allá en nuestro corazón. Cosas fuertes, ásperas, sin allanar, con engaño. Porque o somos 100% verdad, porque 80% de verdad. ¿Qué significa? Que hay un 20% de engaño. ¿Y el engaño de quién es? Claramente, más no podemos decir otra cosa. Con esto para mí es una regla de medida bastante fuerte. Y bendito sea el Padre, porque quiere darnos lo mejor, lo más alto. Y siempre lo ha querido para su iglesia. Por eso cuando Él la ve sin mancha, sin arruga, santa, pura, columna de la verdad, un baluarte único por el cual Él se entregó. Así la ve el Señor y así la tiene establecida. Y entonces la pregunta es: ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo alcanzamos ese galardón? ¿Cómo alcanzamos esa promesa? ¿Sí? ¿Cómo nosotros recibimos y entramos en ese cumplimiento? Porque el Señor lo hizo, amén. Pero ¿y el cumplimiento? Que yo vea que sí, ese cumplimiento es real. Porque una cosa es yo mirar y creer, y otra cosa es los hechos y el testimonio de Dios. Porque el Señor claramente dice, ¿no? Allá en el día del juicio: muchos dirán en mi nombre: Señor, en tu nombre hicimos muchas maravillas, sanidades, milagros. Y el Señor les dirá: no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Pero a los justos les dijo, ¿qué les dijo a ellos? Todos ellos habían hecho. Y lo habían hecho con tanta humildad que ni siquiera se creían que lo habían hecho ellos. ¿Sí? Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? O sediento y te dimos de beber, o enfermo y fuimos a visitarte, o en cárcel y vinimos a ti, o con hambre y te dimos de comer. Y ellos dijeron: ¿cuándo? ¿Cómo? Hechos.
no palabras. El hecho se cumple cuando la palabra se ha hecho carne. De otra forma es imposible. Y el hecho se ve reflejado en mis hechos, en mis actos, en mis actitudes, en todo lo que yo haga. Y entonces ante esta palabra quedamos desnudos completamente todos. En unos se refleja orgullo, en otros arrogancia, en otros pereza, en otros incredulidad y así. ¿Y qué manda la palabra cuando nos vemos desnudos? Que nos cubramos, que oremos, que roguemos. Porque el Señor, si eso no fuera importante, el Señor no hubiera mandado dar unas vestiduras. Y unas vestiduras blancas para estar delante de su presencia. Unas vestiduras de justicia. No las hubiera mandado dar. Y entonces cuando yo veo la palabra, cuando el Señor me permite ver la palabra, digo, Señor, me toca hacer un paro y empezar desde muchas cosas desde un principio. Y me encanta que la iglesia se quede así calladita, meditando. Yo soy un simple mensajero. La honra y la gloria son del Señor. Y el que atestigua estas cosas es el Espíritu Santo, no yo. ¿Y todo por qué? Porque el Señor espera un resultado. Porque el Señor dio la palabra en el corazón. Y si tú la crees, es un hecho. Si tú la recibes y tú te haces a un lado y te humillas y te haces pequeño ante esa palabra, obedeces. No mirando ni a diestra ni a siniestra, sino justo al blanco. Me mostraba tantas cosas el Señor con esta palabra. Y entonces, conocer al Señor. Recordemos lo que nos dice este mismo apóstol Juan en el capítulo 1, en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Y la gracia para qué nos sirve? Aunque la maldad crezca, la gracia sobrepuja, me libra, me saca a flote de esa maldad. Tantas maravillas que hay acá de la palabra que el Señor mostró de una manera física, pero que tienen un significado espiritual tan importante que si nosotros no lo comprendemos, nos perdemos. Si nosotros no estamos atentos a lo que está sucediendo, nos perdemos. Y el Espíritu Santo lo ha hablado por boca de la amada, de la santa. Nuestros hijos se están perdiendo en nuestros ojos. Y nos confiamos de ciertas cosas. Ay del confiado, ay del reposado. Y entonces, cuando el Señor me muestra cada maravilla y me pide que aprenda a ser como Él, manso y humilde de corazón, para hallar ese descanso para nuestras almas, ¿sí? Y mirar lo que el Señor es, según lo que nos cuentan aquí los apóstoles y lo que nos testifica el Espíritu Santo, porque Él es mucho más de lo que está aquí escrito, muchísimo más, pero sin esta base es imposible recibir un poquito más, porque el Señor es ordenado y Él no se salta las cosas. Y entonces nos quiere dar sabiduría para conocerlo, entendimiento para conocerlo. Porque si no estamos en el concierto y el concierto no está en nosotros, no tenemos ni entendimiento ni sabiduría. Y la sabiduría nos sirve para cualquier cantidad de cosas, pero específicamente para dos, que es lo que el Señor hoy nos recuerda. Primero, para entender la forma como el mal, como Satanás, viene a engañar la iglesia y el corazón del hombre. Y segundo, para yo entender cómo me allegó al reino, cómo estoy alineado con la voluntad de mi Dios, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él aborrece, qué es lo que Él no permite, qué es lo que pide de mí, qué me ha dado y qué debo recibir y qué tengo que hacer, cómo tengo que disponerme, porque leímos en la promesa, ¿no?, que Él dará su espíritu dentro de nosotros para que guardemos lo que Él ha ordenado.
sus derechos, sus preceptos. Sin ese espíritu es imposible. Totalmente imposible. Y entonces él denuncia: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento de la verdad. Y entonces nos dice en otra parte: la verdad os hará libres. ¿Y para qué me hace libre? Me hace libre primeramente de todas las cosas con las que yo llegué ante el Señor y de esas malas heredades, de esas maldiciones, de esas iniquidades, porque nosotros nacimos en este mundo pero ya regidos por muchísimas cosas que habíamos heredado de nuestros padres y de nuestros antepasados. Y entonces por eso el Señor nos invita a nacer de nuevo en Él. ¿Por qué? Por su simiente. ¿Cuál es su simiente? La palabra. Es la única que me puede llenar de esa naturaleza divina de Dios. Entonces, después de que nosotros vemos una promesa, algo que el Señor anuncia, tenemos que estar primero en certeza de fe, con un oído de discípulo, solícitos y a la vez velando porque esa palabra se cumpla. Si yo estoy enfermo y el Señor me dice en su palabra que Él es mi médico, que Él es mi sanador, yo no dejo esa palabra hasta que la vea como un hecho, para poder testificar algo aquí. No, yo vi descender una vez una mujer vestida como una enfermera de blanco y sacó y me tocó en una parte que me tenía con un ardor por meses. Ya estaba preocupado y vino y me tocó y hasta ahí llegó el ardor. Y he escuchado de muchas sanidades así. Amén. ¿Sí somos testigos de eso? Porque ese mundo espiritual es real. Y como decía el santo, si nosotros estuviéramos verdaderamente como espirituales, veríamos muchas más maravillas. Sin embargo, la palabra las describe. Y si yo las creo y obedezco, veo mucho más, muchísimo más. Y entonces parte de lo que nos conviene para estar ocupados, para alcanzar esa promesa, ¿cierto? Porque la promesa, algunas fueron, según lo que los profetas aquí nos muestran, algunas fueron para días, ¿sí? Dentro de los reinados fue para días, pero otras de Dios para el pueblo fue para años. De hecho, desde la última profecía hasta que nació el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dicen que pasaron como 400 algo de años, ¿cierto? Y entonces desde que Él anuncia, y conocemos la palabra del Apocalipsis, ya han pasado ¿cuántos años? 2000 años. Bueno, digamos que las escrituras se conocen desde hace como mil algo de años. Pero para hoy, para muchos el día es hoy. Hoy. De entrar en un concierto, de entrar en una reconciliación, de entrar en un: Señor, mis pecados son rojos como el carmesí, pero tu palabra dice que van a ser como blanca lana, Señor. Yo te creo y tú darás la fortaleza, el entendimiento para que yo pueda hacer a un lado todas esas cosas que me hacen errar del camino. Y nos dice Hebreos 10, verso 15, dice: y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en el alma las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Amén, amén y amén. Y entonces, acá es donde uno se hace preguntas. ¿Por qué hay conciencia de pecado? El que no tenga conciencia de pecado, por favor, levante la mano. O sea, no has pecado después de que recibiste al Señor. No has pecado. Si yo he pecado, es porque aún no aborrezco la maldad. No la aborrezco. No estoy completo en el Señor. Si aún yo peco, es porque no estoy completo en el Señor y no he aprendido a aborrecer la maldad. Porque Él manda eso, que ame la justicia y aborrezca la maldad. Entonces, cuando aborrecemos algo, ya no obra en nosotros. Ya no obra. Si llegare a pecar involuntariamente, fue porque no tuve conciencia de que pronto de esta manera pequé y
yo no me di cuenta. Pero si el pecado está, si hay conciencia de pecado, es porque aún no se ha recibido ese galardón de poder amar la justicia y aborrecer la maldad. Amén. ¿Entendido? Entonces nos dice acá en Apocalipsis 22, porque hay esa agua de la que nos habla el profeta Ezequiel, ¿sí? No viene de cualquier parte. Entonces nos dice Apocalipsis 22, 1, 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén, amén y amén. Y en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Aleluya. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Amén, amén. Y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre, ni de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbra y reinará para siempre y jamás. Aleluya, amén, amén y amén. Y entonces, en este tiempo nos debatimos en dos cosas, pero son claras por la palabra. Algunos anuncian que la venida del Señor está pronta. Muchos, está pronta, la segunda venida, ¿sí? Para nosotros vino, recibimos el testimonio de los apóstoles, la palabra está obrando en nosotros, recibimos el espíritu de adopción de hijos, clamamos por medio del Abba Padre, Él nos ha recibido, ha confirmado su nombre, ¿cierto? Hasta aquí somos testigos, ¿sí? De muchas más maravillas. Entonces estamos en dos situaciones. Yo personalmente lo digo. Si el Señor viene en este tiempo, ¿cómo tenemos que estar preparados? Y si no alcanza a llegar en este tiempo y nosotros partimos de este mundo, ¿cómo debemos estar preparados? Porque esa es la gran pregunta. Si yo no entiendo lo que el Señor estableció aquí en su palabra, yo no sé por medio de qué, cómo y para qué perdonó mis pecados. ¿Para qué derramó su sangre? ¿Qué función tiene la sangre? ¿Qué función tiene la palabra y la sangre? Son tantas maravillas que están dadas por la palabra, pero que si yo no tengo entendimiento, ni las asimilo, ni las aprovecho, ni las vivo, ni veo la gloria de Dios. Y el Señor me mostraba un ejemplo con todo lo que tenemos acá. Entonces mejor la tablita que teníamos al principio, una cafecita y con una tiza. ¿Cuánto estaríamos menospreciando? Todo esto, todo esto. ¿Sí o no? ¿Es aprovechable? El que no conoce una canción antes, solamente el título acá, y el que llega y no sabía la canción, pues, pero allá la podemos ver escrita, y escuchamos el ritmo, y entonces como que nos acoplamos y nos hacemos a esa forma de alabanza que estamos dando en ese momento, ¿cierto? Entonces el Señor, en su perfección, que es admirable, que es simple y sencillamente lo deja uno sin palabras, nos hace callar más, porque vemos la forma como nos hemos equivocado, lo digo especialmente por mí, a pesar de todo lo que he recibido, a pesar de que recibí una palabra bien sazonada, bien trazada desde el principio, y sin embargo me estoy perdiendo de muchas maravillas, por no tener un conocimiento más. Entonces así está el ejemplo. Si nosotros no recibimos para usar aquí este aparato, el computador, la batería, las guitarras eléctricas, todo lo que hay acá, la pregunta es,
se potencializa el don y la habilidad que cada uno tiene. Si no se usa, no se potencializa. Asimismo, el concierto al que el Señor nos llama, donde nos llama a conocerlo a Él directamente, es algo tan maravilloso, pero solo me lo da por la palabra. Y la palabra o me reprueba o me da paso, me califica o me reprueba, me detiene. Y a ese mundo yo no lo puedo engañar en ninguna manera. Perdónenme lo que les voy a decir a todos ustedes. Yo acá los puedo engañar con una cara y con una apariencia, pero solo el Señor conoce todo lo que hay en mi corazón. Entonces, no nos podemos guiar por apariencias. Y la palabra me describe exactamente qué es mi corazón, qué falencias hay en mi corazón, en qué parte el Señor no ha mostrado su gloria, por qué no ha hecho resplandecer más su rostro sobre mí. Y los que han experimentado esta parte saben de qué les hablo. ¿Por qué se estancaron los testimonios? Si se supone que íbamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe. A eso nos llama la palabra, ¿no? No es que yo no les estoy exigiendo nada, es lo que la palabra me muestra. Porque los discípulos en un principio fueron enviados y se gozaron de que pues, el Señor los mandó, de que aún los espíritus inmundos se les sujetaban, sanaron, hicieron una cantidad de maravillas, anunciaron el reino y gozosos volvieron, felices. Pero entonces el Señor les da algo mucho más importante, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo confirmo yo que ese nombre mío está escrito en el libro de la vida? Si ni aún su palabra está escrita en mi corazón. Y esta es la parte del engaño que me preocupa. Porque el Señor en las parábolas que avisa el Señor Jesús de Nazaret, en todo lo que avisa en el Evangelio, está advirtiendo las condiciones del reino, las acechanzas que hay contra el reino, los impedimentos, los requisitos, la garantía, los galardones, los está anunciando por parábolas. Y si yo no entiendo las parábolas, ¿me puedo estar perdiendo sí o no? Y entonces nos hacemos a una idea, porque eso fue lo que hicieron ellos allá. Se hicieron a una idea, no, pues nosotros echamos fuera demonios, hicimos maravillas. Señor, el Señor no los conocía. ¿Por qué no los conocía? Y entonces, todo lo que la palabra me anuncia, todo lo que la palabra me muestra para estar en ese concierto es precisamente, vuelvo y le repito, como decía el pastor en lo que estaba ministrando, la sabiduría es la única que nos enseña lo que es del Señor y nos permite discernir lo que es del mal. Porque fácilmente podemos caer en idolatría, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Por eso parte de lo que el Señor limpia es esa idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Una percepción humana de lo que es Dios, de lo que puede ser un Dios. Para ellos fue tan material que no, fundamos un becerro de oro y lo adoramos y estamos, mejor dicho, con Dios todo el tiempo, lo podemos ver, podemos allegarnos a Él. Y entonces la percepción que yo tengo como hombre me puede hacer un ídolo y yo mismo puedo estar siendo engañado por ese ídolo. Yo solito, confiándome de cosas que me parecen que son. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, miremos lo que dice aquí en el mismo Hebreos 10. Sigamos en Hebreos 10, por favor. Versos 28 y 29. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo
el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y cuando yo veo esa palabra, mis santos, yo digo, Señor Dios mío. Y nosotros de una y otra forma hemos menospreciado, porque nos hacemos a una idea de lo que debe ser Dios. Y entonces puede venir aquí la persona más humilde, la menos letrada, decirnos una palabra, y resulta que como yo no tengo esa humildad y no tengo ese oído de discípulo, yo dejo caer esa palabra. Y resulta que era un mensajero que el Señor estaba enviando. Y hemos tenido testimonios de esa parte, ¿no? Por medio de un indigente él puede venir a decir 2 palabras y no era él, era el Espíritu del Señor a través de ese vaso. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos manda a que no miremos apariencias. Y si yo mirare la condición de mi hermano, me estoy metiendo en juicio y también me estoy condenando yo mismo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, rogar, Señor, rogar y rogar y rogar. Y Señor, y ayúdanos. Y entonces en esa carrera y en ese propósito yo no tengo derecho a mirar ni aquí ni allá, porque yo mismo tengo muchas cosas que tú debes arreglar conmigo, Señor. Y ese es ese trato personal con Él. Y el verso 35 acá mismo, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Amén. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén, amén y amén. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén, amén y amén, Señor. Y en lo que yo he podido recibir de enseñanza, de aprendizaje por la palabra, que no podemos salirnos de ahí jamás. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Me advierte de tantas cosas, y cuando el Señor pone allá esa parábola de las vírgenes prudentes y de las fatuas, se quedaron por fuera por un poquitico, no entraron en el concierto, se quedaron por fuera. ¿Sí fue así o no fue así? Y fueron y golpearon allá y Señor, ábrenos. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Y entonces, vuelvo y les digo, mis santos, y esto es para tener más reverencia por las maravillas de Dios, por la obra que la palabra de Dios hace en nosotros, de allegarnos, porque no sabemos el punto de partida de nuestro ser. No lo sabemos. Y entonces, como vamos a una parte espiritual, allá lo único que hay es espíritu. Y acá está escrito el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Esta palabra, como nos decía acá el apóstol Pablo, dice, porque no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Yo en este día puedo hacer cuentas y decir, no, Señor, mi saldo está en rojo contigo. Perdóname, Señor, y empecemos desde cero, Señor. Y dame de aquí en adelante todo lo que tenga que arrepentirme, Señor, y no tocar más, porque yo quiero estar en paz contigo. Quiero entrar en ese concierto contigo. Yo no quiero perderme. Yo no quiero menospreciar tu sangre. Yo no quiero menospreciar tu palabra. Después de haber probado tantas cosas y haber visto que tu palabra es verdadera, que testifica lo que tú dices y que es palpable, que verdaderamente tú puedes enviar a un ángel a que lo tome a uno de un pie y no permita que un automóvil lo atropelle, que pude escuchar tu voz y sentir mi cuerpo como un grano de mostaza, realmente eso era en mi ser y el resto era totalmente hueco, y sentir un fuego tan agradable y tantas maravillas que nos ha permitido ver el Señor, palpar, porque Él da ese depósito para que nuestra fe siga ahí. Y a veces permite que caigamos en tanta frialdad, pero tiene una forma específica para ir a tocarnos y encendernos nuevamente
y entender que sin Él nada podemos hacer y que no nos podemos confiar absolutamente de nada. Porque el diablo anda como león rugiente mirando alrededor a ver a quién devora. Esa palabra también está ahí puesta para impedirnos. Pero si yo conozco cómo obra, ya no me dejo impedir. Ya le hago el quite, ya sé cómo resistirlo, ya sé cómo reprender estas cosas y sigo en tu nombre. Porque el Señor para cada uno de nosotros tiene un galardón. ¿Qué galardón es? La corona de la vida eterna. Todo lo que vemos aquí es temporal. Yo ya tengo 49 años y miro atrás unos recuerdos, unas acciones, unas cosas. No es más. Yo no puedo abrir una caja y meterme atrás allá y disfrutar este momento, esto, otro, arreglar aquí, arreglar allá. Pasó. Y entonces la palabra me describe la eternidad y la vida aquí como una gota de agua y la eternidad como el mar. El negocio más importante de nuestras vidas, la vida eterna. El reino de los cielos, ¿nosotros vamos al reino de los cielos o el reino de los cielos debe venir a nosotros? Y el que anuncia aquí Apocalipsis, ¿está entendido? Sí, ya tenemos todos los requisitos y ya aquí te estamos esperando, Señor. Hay muchas maravillas que tenemos que conocer y están dadas por la palabra. Siempre. Y este libro, específicamente este libro, es el sello del cumplimiento del Señor. Es el sello. Es el que yo más debo conocer, porque ese me muestra todo lo que el Señor habla en el Evangelio, me muestra todo lo que los apóstoles hicieron, me muestra todo lo que los profetas declararon, me muestra todo lo que empezó desde el principio. Y entonces ese sello yo lo tengo que conocer letra por letra y entender esa reverencia que tiene que tener la palabra, porque fue escrita con sangre y no cualquier sangre, y fue escrita para mí. Entonces, mis santos, esta palabra que hoy nos recuerda al Señor nos está llamando a buscar más de Él. Miremos lo que dice el apóstol Juan para cerrar, para terminar. Primera del apóstol Juan, desde el verso 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre amado Dios, por esta tu palabra. Entonces, si pedimos algo y no estamos recibiendo, en algo estamos fallando. Y el ejemplo del carro para mí es el más completo. Porque si en vez de echarle gasolina, donde le voy a echar gasolina, le echo agua, el carro no me va a funcionar. Así todo esté muy bien, ¿cierto? Y cualquier cosa que falle en el carro impide que el carro lo podamos usar como debe ser usado. Entonces tiene que haber un conjunto de cumplimiento para que las cosas se den conforme a lo que Dios lo tiene establecido. Entonces, mis santos, créanme que si yo me meto a la palabra, yo no tengo tiempo de más nada. De hecho, el tiempo mío es tan corto que si uno no está aquí, está perdiendo la renovación de las misericordias cada mañana. Se está perdiendo de recibir algo de Dios. Se está perdiendo de entrar en una promesa de Dios. Se está perdiendo de estar establecido en el reino. Levantémonos y oramos un momento, por favor. Señor Dios Todopoderoso, a ti es toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu sabiduría.
Gracias te damos por tu entendimiento. Gracias te damos, Padre amado, por cada santísima promesa, Dios eterno. Gracias, Padre amado, por todo lo que hiciste por tu iglesia y por todo lo que heredaste para cada uno de nosotros, Rey de reyes y Señor de señores. Confirma, corrobora, perfecciona y establece en cada uno de nosotros, Padre amado Dios, Señor, con lo cual tú nos has dotado, Padre amado, para este tiempo, para que seamos parte de tu iglesia, de tu cuerpo, y a través de la virtud y el don y los dones que tú has dado, Señor, podamos tener esa función en el cuerpo como tú deseas que la tengamos, Padre Celestial. Todo esto es para la honra y la gloria tuya, para edificación de la iglesia, majestad divina. Gracias, 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 Señor, por todo el buen y santo cumplimiento de tu palabra. Que estemos en ese concierto y que seamos perdonados, Padre Celestial Dios, cada día, Señor, en nuestra equivocación, en nuestro error, en nuestra percepción, Señor, y sea dado conforme todo a tu santa y perfecta voluntad. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.